camino al éxito definitivamente, señora, está plagado de errores. No podemos pensar en alcanzar lo mejor de nosotros, en hacer perfectamente bien las cosas si antes no nos hemos equivocado. Cuando cometamos un error, necesitamos seguir los siguientes pasos. Primero, analizar qué fue lo que produjo este error. Ver qué es lo que necesitamos hacer, qué necesitamos cambiar para evitar que esto vuelva a suceder y posteriormente continuar nuestro camino sabiendo que ahora estamos más fuertes y más preparados para evitar que en el futuro nos sorprenda este mismo error, pero con la conciencia de que vendrán nuevos y estaremos listos para poder continuar paso a paso para alcanzar lo que nos hemos propuesto, lo que hemos planeado para nuestra vida. Vamos con Aries. Mira, mi querido Aries, hoy va a ser un día de mucha acción, mucho movimiento, así es que por favor llévatelo tranquilo, no te me estreses, mantente muy relajado el día de hoy. Si tienes oportunidad, bueno, pues descánsate un poquitito y si no, bueno, pues prepárate porque este día no termina hasta que se acaba. Tauro. Hay que ser justos, mis queridos amigos nativos de Tauro, mucha atención con esto porque hay algunas situaciones que pueden estarnos creando un poco de preocupación, nos pueden estar incomodando un poco. Así es que vamos a analizar qué es lo que necesitamos saber y hacer para que podamos actuar en perfecto equilibrio. Géminis. Ojalá y pudiéramos hacer todo y tener todo lo que queremos y deseamos. Desafortunadamente, mi querido Géminis, el día de hoy vas a tener que elegir, vas a tener que definir exactamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres y vas a tener, bueno, algunas cosas las vas a lograr y otras, pues ni modo, vas a tener que dejarlas. Cáncer. Hay que pensar en solucionar primero tus problemas. Ciertamente es importante ayudar a otros, estar al pendiente de las necesidades de otras personas, pero tus problemas son fundamentales. Si tú no tienes solución a lo tuyo, difícilmente encontrarás a lo de otros. Leo. La paciencia, Leo, es fundamental cuando las cosas no están saliendo como nosotros lo esperamos o lo deseamos, así es que mucha atención. Vamos a darnos un tiempo para reflexionar, para descansar, para permitir que nuestra energía crezca y fluya de mejor modo. Virgo. Mucha fuerza, mucha energía el día de hoy está fluyendo en tu favor, así es que vamos a aprovecharlo para tomar acciones, para emplear nuestra voluntad para hacer las transformaciones que queremos. Si quieres bajar de peso, empezar a hacer rutinas de ejercicio, hoy es un gran día. Libra. Andas muy sensible, Libra. Así es que hoy vamos a hacerle caso a lo que los Libras nos digan. Hay que poner mucha atención porque esta sensibilidad va a permitir que tus percepciones interiores estén más fluidos, así es que vamos a escuchar esta parte interior tuya para que podamos seguirlo y tener éxito. Escorpio. Tienes que ser firme el día de hoy, claro, hay muchas acciones, mucha actividad la que vas a estar viviendo en este momento, así es que vamos a prepararnos, Escorpión, para que hoy terminemos un día y sea extraordinario y nos sintamos orgullosos y tranquilos de lo que vivamos. Sagitario. Otro signo que va a tener que descansar en los momentos que le sean posibles, porque mi querido Sagitario, tocayitos de signo, vamos a andar corriendo en todo el día y ciertamente la agenda está muy llena, así es que mucha organización para que el día salga de manera perfecta. Capricornio. Bien, Capricornio, sigue tus sueños, sigue tu intuición, sigue lo que las emociones te indican que debas hacer para que encuentres el camino perfecto. Es muy importante, mi querido Capricornio, que le hagas caso a eso que siempre has estado teniendo en tu interior. Yo siempre he querido ser esto, bueno, pues a eso le tienes que hacer caso. Acuario. El foco es fundamental para solucionar problemas, por esto hay que mantenernos bien enfocados, muy claros de lo que queremos y hacia dónde nos vamos a manejar para que podamos obtener y alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Enfócate, por favor, Acuario. Piscis. Vamos a resolver lo que nos corresponde.
Mucha atención, mi querido pececillo, porque si hoy te enfocas en problemas que no te corresponden de manera directa, bueno, pues te puedes meter en más problemas. Acuérdate que dice el dicho que el que mete paz saca más, así es que vamos a quedarnos con lo que nos corresponde y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que hagas, cada actividad que tengas en este momento esté enfocado en mantener la actitud positiva